Hola amigues, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos tiene prendidos de las noticias. Y efectivamente es la situación del Congreso y la elección de los magistrados del TC. Como ustedes bien saben, 6 de los magistrados ya llevan con su cargo vencido más de 2 años. Este tema, la elección de los magistrados, también fue motivo de cierre o fue un pretexto que Vizcarra empleó para cerrar el Congreso en el 2019, en mi opinión, de manera inconstitucional. Así como en ese momento se paralizó la elección de los magistrados, hoy parece que se quiere hacer algo similar, pero a través de esta demanda de amparo que el señor Walter Ayala presentó y que, como todos sabemos, también presentó una medida cautelar para que se paralizara el proceso, y la jueza, no recuerdo su nombre, Amparo creo que es, y la jueza Amparo le concedió esta medida cautelar. Entonces, respecto a este tema, vamos por partecitas. Debido a que esta es una demanda de amparo y medida cautelar, la situación se ha comparado mucho con una demanda de amparo también presentada por Alan García hace varios años. Se dice que efectivamente el Poder Judicial sí puede ejercer un control sobre el Congreso debido a que se tiene jurisprudencia al respecto, ¿no? El caso Alan García, también se menciona el caso Javier Díez-Canseco. Así se llama el señor, sí, Javier Díez-Canseco. Entonces, efectivamente, sí, el Poder Judicial puede ejercer un control sobre el Congreso. Sin embargo, vamos a hablar sobre este tema intentando ser lo más rápidos posible. Un ciudadano efectivamente puede interponer una demanda de amparo al ver sus derechos vulnerados o considerar que estos van a hacerlo. Evidentemente, esta demanda va a tomar un tiempo para que el juez decida conceder o no la demanda de amparo. Entonces, debido a que esto toma su tiempo, la persona también puede presentar a la vez una medida cautelar para suspender, poner en stand-by este proceso en el que la persona considera que se van a vulnerar sus derechos o ya lo están siendo, es decir, ya están siendo vulnerados, ¿no? Es así que en el caso Alan García, sus abogados interpusieron una demanda de amparo porque ellos consideraron que al señor no se le estaba respetando el debido proceso, si no me equivoco. Sí, se le estaba violando su derecho al debido proceso. La entidad encargada, vio el caso, evaluó y finalmente sentenció a favor de Alan García. Pero acá lo que yo no entiendo es por qué se quiere comparar este caso o el de Javier Díez-Canseco con el del señor Walter Ayala. Sí, evidentemente en el caso Alan García se interpone esta demanda porque se está violando directamente el derecho del señor en opinión de los abogados y del señor Alan García. Sin embargo, en este caso, en el de la elección de los magistrados del TC, yo quisiera saber exactamente qué derechos constitucionales del señor Walter Ayala se están violando. Y de ser el caso, digamos que el señor está muy preocupado por que se están violando los derechos de todos los peruanos. Digamos que es así. En ese caso, la pregunta sería la misma. ¿Qué derechos constitucionales de los ciudadanos se está violando debido a la elección del TC? Porque respecto a lo que la jueza le ha dado la razón es que no se está respetando el debido proceso en esta elección. Eso exactamente cómo es que viola algún derecho constitucional, sea del señor Walter Ayala o de los peruanos. No sé, en todo caso, esa pregunta habría que hacérsela a la juez Amparo Blácido, así es como se llama la señora. Es un interrogante que tengo desde ayer, la verdad. Ahora, pasemos a otro tema. Y es que, efectivamente, la jueza en lo que le dio la razón al demandante es que se está violando el debido proceso porque no se ha publicado la motivación de los puntajes finales. Sin embargo, si nosotros nos vamos al reglamento, en lo que se solicita
es que se publique la evaluación y resultados, y lo otro, es decir, la motivación de los puntajes finales, se entregue al presidente de la comisión. En ninguna parte del reglamento se solicita o se demanda que la motivación de los puntajes también se hagan públicos. Yo les estoy poniendo respecto de todo lo que estoy hablando los documentos para que ustedes pongan pausa en el video si desean y los lean. Entonces, no es tan correcto esto que se afirma respecto a que el Congreso está violando el debido proceso, porque en ninguna parte del reglamento se les solicita que publiquen la motivación de los puntajes, más sí la publicación de evaluaciones y resultados, y eso, si ustedes gustan, pueden ir a la página del Congreso y entrar a comisiones especiales, elección de magistrados del TC, y ahí van a encontrar información diferente respecto a la elección de los magistrados. Ahora, otro tema. Nosotros como ciudadanos, peruanos, personas normales, nos podemos preocupar respecto a que estas motivaciones en las calificaciones no se hayan publicado. Claro que sí. Respecto a esto, el Congreso mismo podría haber actuado, y aquellas bancadas o congresistas que hubiesen tenido esta duda respecto a la no publicación de esta información, podrían haberle solicitado a la comisión que hicieran pública, ¿no? Estos datos, estos puntajes, estos motivos. Sin embargo, no lo hicieron. En ese caso, nosotros como ciudadanos, o algún ciudadano al que le podría interesar, sí podría o sí tiene algo a lo que recurrir. En este caso, y por si acaso esto es casi una lectura íntegra de un tuit que publicó Giuseppe M., y en este caso, a lo que el ciudadano puede recurrir es al Código Penal Civil, no, Código Procesal Civil. En este código tenemos el artículo 66, y en el inciso 1 se encuentra el proceso para reclamar el incumplimiento de normas por parte de cualquier autoridad. En este proceso se exige al demandante un requisito previo a la interposición de la demanda, que haya reclamado a la autoridad el cumplimiento de la norma, dándole un plazo de 10 días para hacerlo. En este sentido, habría que preguntarnos, ¿por qué el señor Walter Ayala no reclamó en la vía constitucional el incumplimiento de la norma? En este caso, el incumplimiento vendría por parte del Congreso. Por otro lado, ¿por qué recurrió directamente a la demanda de amparo? ¿Le interesaba realmente que esta información se transparentara, que se publicara? ¿O lo que buscaba era saltarse este requisito previo y por eso recurrió directamente, haciendo un mal uso del recurso de amparo? No sé, amigos, respóndanse ustedes mismos. Evidentemente yo tengo ya una respuesta y una idea armada respecto a todo este tema. Y por cierto, quería hacerles dos acotaciones más. Otra cosa que se está cuestionando es el hecho de que el Congreso no ha tomado parámetros internacionales respecto a la imparcialidad de los jueces, y que las preguntas deberían haber estado hechas dentro de este marco. Pero el reglamento, esto según la abogada Elizabeth Sea, entonces, según el reglamento que está aplicando el Congreso para elegir a los magistrados, se establece que es decir, los estándares internacionales es un marco general, y que el marco específico es justamente el reglamento de elección del TC. Y otra cosita que les quiero acotar, también lo tomé de la abogada Elizabeth Sea, y es que es raro que un juzgado constitucional transitorio le pida al Congreso que paralice la elección de los magistrados del TC solo por el hecho de que no publicó la motivación de los puntajes finales. Y ahí le doy totalmente la razón a la doctora Elizabeth Sea, y es que ¿dónde queda el criterio de proporcionalidad y razonabilidad? Me parece una sentencia bastante rara, y creo que a muchos nos parece así.
Ahora, y antes ya de irme, el señor Saldaña le dio esta entrevista al diario La República, para variar, y en verdad me llama la atención. El señor es uno de los magistrados que lleva con su cargo vencido más de 2 años. A él no lo eligieron en base al proceso actual, sino en base al proceso anterior. Es decir, el señor fue invitado por los congresistas para ser elegido como miembro del TC. Este proceso, es decir, el anterior, el que se empleó para elegir al señor Saldaña, posteriormente fue criticado y fue usado, como ya les dije, por el señor Vizcarra para tener un pretexto para cerrar el Congreso el 30 de septiembre del 2019. Entonces yo me pregunto, ¿qué hace un señor que evidentemente se ve afectado por este tema opinando sobre ese tema? Y es que en verdad hay gente que no tiene mucho pudor, que digamos. En verdad le hace falta un poco de pudor a este señor. Pero en fin, así están las cosas. No sé si el Congreso llegará o no a elegir a los magistrados. En verdad parece que se les está haciendo bien complicado llegar a un acuerdo respecto a este tema. Hoy se cerró o se dejó la sesión para mañana sin ningún magistrado elegido. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente. Cuídense mucho, les mando un beso y un abrazo. Chao.